pues compartir en el transcurso del día de mañana pues el video para aquellas personas que por cualquier circunstancia no se pudieron conectar. Les voy a pedir el favor entonces que por favor me vayan admitiendo cada una de las personas que vayan llegando para pues irlos admitiendo aquí a la sala y que puedan participar del encuentro. Inicialmente entonces, como les dije ya puse a grabar el encuentro y me permito entonces compartirles en este momento la pantalla. Pues aquí estamos en el chat y voy a ingresar al curso de lógica de programación. ¿Sí? Este es nuestro curso, esta es la página de inicio, donde encontramos inicialmente el contenido. Allí porfa me aceptan a esa persona para no tener que estar yendo y viniendo. Simplemente le dan clic en admitir para que se vincule. Aquí me dice que hay personas esperando en la sala. Vamos a mirar quiénes están esperando en la sala. Aquí admitir. Yo miro a ver si hay más participantes por aquí. Está otro. Bueno, bien. Ahí van admitiéndomelos, por favor. Bien. Entonces, aquí hay un mensaje, pues para comenzar, el curso de lógica y programación tiene un alto, pues aquí hay un mensaje que usted puede ver. Y aquí encontramos, pues, el contenido o la temática que vamos a desarrollar en esta unidad 1, ¿sí? Que tiene que ver, entonces, o el contenido pues, que vamos a desarrollar en el curso, tiene con el programa de curso. Yo lo puedo abrir y aquí pues vamos a encontrar aspectos generales a tratar en el curso, como su competencia global, la estructura temática, cómo está dividida. Hay un mapa conceptual que pueden mirar, está la justificación del módulo, la metodología, la evaluación, un glosario de términos, situación problemática pues, que se aborda y podemos descargar ese programa de curso aquí en esta parte. En cuanto a la unidad pues, de estudio, también la podemos ir abriendo. Encontramos el elemento de competencia 1 y aquí en contenido, por ejemplo, podemos mirar los temas del tema 1, definición, características, partes y tipos de algoritmos. Aquí está nuevamente ahí, aquí un video. Podemos pasar entonces posteriormente al tema 2, tipos de datos, operadores, variables, constantes, ¿sí? Y finalmente vamos al tema 3, que nos habla de instrucciones de lectura, salida y asignación. En este último, como es el último tema, están las fuentes de estudio. Aquí está la unidad 1. Al hacer clic aquí, automáticamente pues, se nos abre el documento. Y este sería el documento de estudio de la unidad 1, que habla entonces sobre lógica de programación, definición, características, parte y tipo de algoritmos, está el mapa conceptual. Por aquí hablamos de las fases de resolución del problema, los tipos de datos, variables, contadores y expresiones, los tipos de operadores, ¿sí? Entonces vemos aquí que está todo el material de estudio, algunos ejercicios, instrucciones de lectura, salida y asignación, ¿sí? Los ejercicios planteados con su respectiva solución. Entonces este sería el documento inicialmente de estudio de la unidad 1. ¿Sí?
Bien, encontramos y de la misma forma la unidad 2, ¿sí? Con sus respectivos temas. Esta habla solo de dos temas, condicionales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver condicionales y ciclos, que es el tema 2. Igual como en el caso anterior, en la fuente de estudio, aquí está la unidad 2. Ah, se me olvidó decirles en el anterior que también pueden descargar los ejemplos que están en el documento en PDF, ya desarrollados en PCI. Ahorita vamos a hablar de ello. Al igual que están en la unidad 2. Entonces, aquí en la unidad 2 también podemos abrir el documento que habla sobre condicionales y ciclos, son los dos temas. Y aquí está pues condicionales simples y compuestos, condicionales anidados, múltiples, ejercicios resueltos, el ciclo para, el ciclo mientras, el repetir, ejercicios resueltos. ¿Sí? Ese sería el documento de estudio de la unidad 2 y con sus respectivos ejemplos. Esos ejemplos que están en este documento, pues los podemos descargar aquí donde dice ejemplo U2 y ahí me permite entonces poder guardar, descomprimo y ya tengo acceso a los ejemplos. De la misma forma, pues está en la unidad 3 con sus temas, su programa, procedimiento y funciones, parámetros, variables globales y locales, y aquí está la fuente de estudio. También van a encontrar el documento de estudio, ¿sí? Donde está desarrollada la temática, los ejercicios o ejemplos, ¿sí? Ahí están desarrollados. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con el programa de curso y las 3 unidades, pues, desde la página de inicio. En cuanto a la opción de anuncio, pues, espero ya todos hayan leído el mensaje de bienvenida. Básicamente aquí pues, miramos pues, cómo se va a calificar el curso. Tenemos la actividad 1, actividad 2, 20% cada uno, trabajo 1 y trabajo 2, 20%. La actividad 1 y 2 pues, hablan de análisis de un problema planteado y el trabajo 1 y 2 será el desarrollo de algoritmos de esos ejercicios. Y por supuesto una evaluación en línea. Pues pueden hacer equipos de hasta 5 integrantes. Y estas son algunas de las competencias. Fecha importante, pues iniciamos el 7 de febrero y finalizamos el 1 de abril. Ya pasó la semana de ajuste, que era entre el 7 y el 11, que ustedes podían hacer ajuste en su matrícula, ya finalizó porque hoy es 14. Pueden cancelar un curso hasta el 4 de marzo y la evaluación docente, pues a partir del 14 de marzo. Y sus notas pueden ser consultadas a partir del 6 de abril. Aquí pues algunos aspectos generales que los invito a leerlos para tener en cuenta. Aquí encontramos los encuentros sincrónicos. Ahí en anuncio está toda la programación. Inicialmente hay pactado 4 encuentros. 14 de febrero, 21 de febrero, 28 de febrero y 7 de abril. Sí, son los 4 encuentros sincrónicos pactados para desarrollar. Entonces, esperemos que lo podamos desarrollar a cabalidad, todos a las 8 de la noche. Y si es necesario, pues, podemos programar nuevos encuentros, pues, si así se requiere. Y, pues, como costumbre, cada semana van a tener un mensaje como este. Esta es la semana 2 de 8, en la cual, pues, se hace un resumen o balance de la semana que pasa. En este caso, pues, participaron 17 de 21 estudiantes en el foro presentación, 16 de 21 hicieron la evaluación diagnóstica y no había participaciones todavía en el foro 1. Pues eso hasta esta mañana, pues, que se publicó el mensaje.
¿sí? Ese mensaje se publicó hoy 14 de febrero a las 7:41. Bien. Pues, como les decía, en la parte de actividades está en desarrollo lo que tiene que ver entonces con el foro 1, en el cual se debe proponer un ejercicio de algoritmos cuantitativos. Cuando hablamos de algoritmos cuantitativos nos referimos a aquellos algoritmos en los cuales debemos darle solución a través de cálculos matemáticos. No se asusten con la expresión cálculo matemático, pues pueden ser simples sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, porcentajes, etcétera. Pueden ser operaciones muy básicas, así que no hay problema. Ya veremos y abordaremos un poco la temática. Diferente a los desarrollados en los documentos de estudio de la unidad 1, que incluya entrada de datos, cálculo, forma matemática, salidas de datos o resultados. Pues un ejercicio pues sencillo. Entonces dice, en un archivo Microsoft Word o OpenOffice realiza el análisis del problema planteado y la validación o prueba de escritorio. Diseñar el algoritmo en el interpretador de código PCI. Apunte los dos archivos, el de Word y el PCI. Para el análisis del problema, utilice el siguiente formato. Entonces, el tipo, pues el tipo de dato que puede ser entero, real, cadena, carácter o lógico. La variable que vamos a utilizar y la descripción de ellas. Además, requerimos entonces especificar cuáles son los datos de entrada, de salida y proceso. Ya abordaremos qué significa cada uno de estos temas. Y pues la idea es que el foro va a estar disponible entre el 10 y el 18, o sea que todavía tenemos 4 días más habilitados para participar, porque el foro se cierra el viernes a las 11:59:59. Es decir, que el que llega a participar a las 12 de la noche ya no podrá hacerlo porque el foro está cerrado. Eso en cuanto al foro. Vamos a ir cerrando aquí para no tener tantas pestañas abiertas. En cuanto a la actividad, vemos lo siguiente. Dice entonces, desarrolla la siguiente actividad en caso de dudas de sus preguntas e inquietudes en el foro preguntas y respuestas o por el correo del curso. Entonces, hablamos de un problema que se propone, que se presenta, y debemos determinar el subsidio otorgado por la ONE, el valor que el estudiante debe pagar por su matrícula. Adicionalmente, se debe conocer los siguientes datos y aquí nos hace un listado de datos que debemos obtener. Pues se debe hacer inicialmente la identificación de las variables, especificar los datos de entrada, procesos y datos de salida. Ya vamos a hacer ejemplo y vamos a abordar la temática para explicar un poco esta parte. Dice, no se requiere desarrollar el algoritmo en PCI, solo el análisis del problema. Y en el apartado de identificación de variables, especificar por cada variable el tipo de datos, puede ser entero, real, cadena, carácter o lógico, el nombre de la variable y su descripción. En los datos de entrada solo relaciona las variables separadas por coma según la identificación de variables realizada. Y en los procesos solo se van a colocar las fórmulas matemáticas requeridas para dar solución al problema planteado. En los datos de salida, pues solo relacionar las variables de salida o resultados a visualizar separados por comas según la identificación de la variable. Entonces, aquí hay unos criterios que se van a tener en cuenta. Cómo va a ser calificada la actividad. Identifica las variables que intervienen en el problema, especificando el tipo de dato, el nombre de la variable y su descripción. Ese primer aparte, pues tiene un valor de 1.25. Luego dice, relaciona los datos de entrada, 1.25. Indica la fórmula matemática requerida para dar solución al problema planteado, 1.25.
y relaciona los datos de salida 1.25. Pues la sumatoria de eso nos va a dar exactamente 5 puntos. Y pues la actividad puede ser desarrollada en equipo de hasta 5 integrantes. Va del 9 al 20 de febrero. Eso entonces lo que tenemos previsto para desarrollar en el transcurso de esta semana, porque ya hoy se cierra la presentación que va hasta el 14, al igual que la evaluación diagnóstica. Y ya quedamos solo con el foro 1 y la actividad número 1. Bien. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Si alguien tiene alguna, aquí hay una mano levantada. Muy bien. Adrián, hola. Adelante. Buenas noches, profesor. Primero, excusa por llegar tarde a la conexión, pero estaba en otra clase anterior, ¿cierto? Listo. No le escuché la parte de esta primera actividad, pues ya la presentación la hice, también la otra evaluación. ¿Esta actividad va a ser individual o en grupo? Puede ser desarrollada en equipo de hasta 5 integrantes. 5 integrantes. Muchas gracias, profesor. Así está indicado, mire, aquí, vamos a abrir nuevamente la actividad. Actividad 1, ya la había cerrado, pero la volvemos a abrir. Aquí en el enunciado de la actividad dice, al final, la actividad puede ser desarrollada en equipo de hasta 5 integrantes. ¿Sí? Entonces ahí está, clarito. Bien, por acá también le vi la mano levantada a ¿quién más? Yo había visto otra mano levantada. Vamos a ver. ¿No? ¿Nadie más? Ah, sí, Juan Fernando. Juan Fernando, adelante. Juan Fernando, no te escuchamos. Puedes habilitar tu micrófono que lo tienes silenciado. Bueno, mientras Juan Fernando soluciona pues su inconveniente porque no le escuchamos, vamos a continuar entonces desarrollando nuestro encuentro sincrónico. Cuando Juan Fernando pueda y tenga voz, quitó la mano. Bien. Cuando alguien quiera participar, muy bien, habilita su micrófono y pregunta. Bien. Vamos entonces inicialmente a revisar el documento de estudio. Yo lo había abierto, pero fue rápidamente. Y ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Y para ello me voy a venir al tema 3. ¿Cierto? Voy a abrirlo aquí. Y encontramos el documento de estudio. Entonces el documento empieza a indicar que la principal razón para que las personas aprendan lenguaje de programación es utilizar el computador como una herramienta en la resolución de problemas. Y nos dice que la resolución de problemas exige al menos los siguientes pasos: definición o análisis del problema, desarrollo del algoritmo o método para resolverlo, transformación del algoritmo en un programa y ejecución y validación del programa. Entonces, esos serían los pasos que se deben realizar. Vamos entonces rápidamente a mirar aquí lo que es un algoritmo. Pues la definición nos dice que es una serie de pasos organizados que describen el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Entonces vemos que diariamente nosotros estamos resolviendo algoritmos, porque siempre estamos desarrollando unos pasos que persiguen dar solución a un problema. Entonces, todas las actividades que hacemos durante un día, pues las describimos como paso a paso y eso nos daría como resultado la resolución de un problema. Bien,
Entonces dice que un algoritmo debe tener alguna característica específica, como debe ser preciso, indicando el orden de realización de cada uno de los pasos, debe ser definido si se sigue el algoritmo varias veces proporcionándole de los mismos datos, se deben obtener siempre los mismos resultados, debe ser finito. Al seguir el algoritmo, este debe determinar en algún momento, es decir, tener un número finito de pasos. Entonces, un algoritmo tiene que ser preciso, definido y finito. Y siempre vamos a encontrar en un algoritmo la siguiente parte: entrada, procesos y salida. Esto es lo que se pide en la actividad 1, además de identificar las variables, cuáles son las de entrada, cuáles son los procesos y la salida. Entonces dice, entrada es la información dada al algoritmo, es decir, son aquellos datos que requerimos ingresar para que el algoritmo o programa realice sus operaciones o procesos. Los procesos pues son las operaciones o cálculos necesarios para encontrar la solución al problema, y la salida pues es la respuesta dada por el algoritmo o resultados finales de los cálculos. Entonces hablamos de que un algoritmo siempre se debe considerar esas tres partes. Aquí hay un mapa conceptual que no me voy a detener a leerlo. Habla de algoritmos cuantitativos o cualitativos, perdón, en los que se describen los pasos utilizando palabras. Pues ya este tipo de algoritmo pues no es el que nosotros vamos a abordar, está allí para lectura, para que ustedes lean, por favor. Nosotros nos vamos a centrar en los algoritmos cuantitativos. Este tipo de algoritmos son aquellos en los que se utilizan cálculos matemáticos para definir los pasos del proceso. Entonces, debemos hacer el análisis de un problema, debemos desarrollar el algoritmo y dice, dos fases pueden ser identificadas en el proceso de creación de un programa: fase de resolución del problema y la fase de implementación. La resolución del problema implica el análisis del problema, el desarrollo del algoritmo, la verificación o validación de este. En él, pues, lo que se busca es que se pueda determinar que la solución dada sea correcta. Me voy a pasar directamente a los tipos de datos, operadores, variables, constantes y expresiones, porque con esto es lo que vamos a trabajar en el curso. Entonces, desde algoritmos se trabaja básicamente con los tipos de datos numéricos, y dentro de los numéricos pues se encuentran los enteros, ya sabemos que son aquellos que no tienen puntos decimales, y los reales, que son los que tienen un punto decimal. Ejemplo de entero puede ser el 10, 200, el 1500. Ejemplo de decimal, de reales, puede ser 4.5, 2.7, 324.78. ¿Sí? Todo lo que tiene punto decimal. Los lógicos pues solo aceptan dos valores. En este caso el valor puede ser verdadero o falso. Y dentro de los alfanuméricos encontramos los datos de tipo carácter, los que tienen un único carácter. Ese carácter puede ser una letra, un signo, un símbolo, incluido el espacio en blanco. ¿Sí? Eso es un carácter. Y los datos tipo cadena, los que contienen una serie finita de caracteres que podrían ser directamente traídos o enviados o desde la consola. Por ejemplo, una dirección es un dato de tipo cadena. El nombre de las personas, apellido, eso es de tipo cadena. Entonces, todos aquellos
cadena que contiene letras, signos, símbolos, números, se considera como todas aquellas variables, ¿verdad?, que almacenen datos como letras, números, signos, símbolos, se consideran de tipo cadena. Hay otro tipo de datos, pero que no van a ser abordados en este módulo, que son los arreglos. Y entre ellos tenemos los vectores y matrices, los registros, los archivos y los punteros. Pero estas temáticas ustedes las desarrollarán en estructura de datos estática y estructuras de datos dinámica, pues, que son las temáticas que abordarán en estos cursos. Bien, encontramos los operadores. Son elementos que relacionan de forma diferente los valores de una o más literales. Es decir, los operadores nos permiten manipular valores. Entonces, esos operadores básicos encontramos los aritméticos como la suma, la resta, la multiplicación, división, potencia y módulo. Son datos de tipo, son operadores aritméticos. Tenemos entonces la suma representada por el más, la resta por el menos, multiplicación por, que en este caso es el asterisco, la división, el slash, la potencia se puede hacer con el circunflejo, que es como el gorrito, o con asterisco, asterisco. Y el módulo es el residuo de la división. ¿Sí? Es decir, si yo digo 5 entre 2, eso está 2, 2 por 2, 4, el residuo es 1. En ese caso, módulo me guardaría 1. Sería el resultado de la operación que guardaría. ¿Sí? El residuo de la división. Ya conversaremos de eso más adelante. Dentro de los relacionales está el mayor que, el menor que, mayor igual, menor igual, diferente e igual. Dentro de los lógicos está el y, el o y el no o negación. Entonces son los operadores matemáticos y relacionales con los que vamos a estar trabajando. Nosotros vamos a trabajar con pseudocódigo. Ya no se utiliza pues los diagramas de flujo ni los diagramas NS, porque estos tipos de diagramas pues no son prácticos. Si uno se equivoca pues toca borrar e iniciar de cero y realmente no son fáciles de manejar. Entonces, como evolución de ello están los pseudocódigos. Sirven para escribir programas de computadora en lenguaje natural de tal manera que se facilite la comprensión, prueba y posterior codificación en un lenguaje de programación específico. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo se asignan variables, de procesos, cómo se deben escribir, etc. Y pasamos a las instrucciones de lectura, salida y asignación. La lectura consiste en recibir desde un dispositivo de entrada, por ejemplo el teclado, un valor. Esta operación se presenta en un pseudocódigo como sigue. Entonces leer, yo puedo colgar leer y coloco distintas variables separadas por coma. Y ahí estaría leyendo dos o más variables. Entonces, por ejemplo, leer A y B, tendría que ingresar el valor para A y el valor para B. De igual forma, como están la entrada, con leer, la lectura, están las salidas. Consiste en mandar por un dispositivo de salida, como el monitor o impresora, el resultado o mensaje.
Y para ello utilizamos escribir. Puede ser escribir la variable separada por coma. Por ejemplo, escribir A, B. También podemos usar un mensaje entre comillas para que el resultado a mostrar o imprimir tenga mayor claridad. Ejemplo, escribir el valor de A es, en este caso estoy mostrando un mensaje entre comillas que se va a mostrar, que se va a visualizar, y el contenido de la variable A. O por ejemplo, escribir B es igual, esta B, como está entre comillas, se va a mostrar B igual, y esta B va a mostrar el contenido que tiene almacenada dicha variable. Ya lo veremos más claro en un ejemplo. Entonces, aquí vemos palabra reservada, lo que es un identificador, un literal, asignación. La asignación la vamos a hacer con flechita a izquierda. Y aquí pues ya encontramos una serie de ejercicios. He hecho un recorrido muy rápido por el desarrollo del curso, ¿sí? Del elemento de competencia 1 más bien, sobre la temática pues que está descrita allí y desarrollada en este documento. Entonces, vamos, para poder explicar el concepto y que se entienda la parte teórica, pues yo le tengo preparado por aquí lo que es lógica de programación para que resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a darle un poco más de zoom. Bien, creo que allí ya lo pueden ver. Entonces, se requiere realizar un algoritmo que permita determinar el número de estudiantes del curso de lógica de programación, el número de mujeres, el número de hombres, el porcentaje de mujeres respecto al total de estudiantes del curso, el porcentaje de hombres respecto al total de estudiantes del curso, promedio de edad de las mujeres, promedio de edad de los hombres y promedio de edad del curso. Realizar el análisis del problema de acuerdo con el siguiente formato. Y aquí está el formato: identificación de variables. Implica indicar el tipo, la variable y la descripción. Luego tengo que ingresar los datos de entrada, luego los procesos, que son la fórmula matemática, y finalmente relacionar los datos de salida. Eso es lo que vamos a hacer. En este ejemplo lo vamos a resolver y sería lo mismo que usted debe realizar en la actividad 1. Digo lo mismo en el sentido de tener en cuenta que debo identificar las variables en esta tabla, especificando tipo, variable y descripción. Debo indicar los datos de entrada, debo indicar los procesos o fórmulas matemáticas y los datos de salida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ya sabemos que los tipos de datos, de acuerdo con lo que miramos aquí, hablamos de enteros, reales, lógico, carácter o cadena. Son los tipos de datos primitivos con los que vamos a trabajar. Entonces a mí me dice, se quiere realizar un algoritmo que permite determinar, acá arriba, pues, así, número de estudiantes del curso de lógica de programación, número de mujeres, número de hombres. Pero ¿qué tiene un estudiante? ¿Yo cómo identifico un estudiante? Se requiere un algoritmo que permite determinar número de estudiantes del curso. Mire que por ningún lado nos dan esos datos. Pero entonces, cuando yo voy a hacer un programa, y en este caso me pide el número de estudiantes de un curso, el número de mujeres, el número de hombres, entonces yo tengo que mirar cómo identifico yo a un estudiante en particular. Entonces me voy a decir, un estudiante tiene una identificación. Entonces yo voy a empezar por decir ID
identificación del estudiante, por ejemplo, voy a llamar, esa sería mi variable. La ID es identificación del estudiante. Y puedo colocar como descripción aquí, identificación del estudiante. Porque un estudiante siempre va a tener una identificación. Ahora, me pregunto, ¿qué datos va a almacenar la identificación de un estudiante? Pues hablamos normalmente de un código, ¿verdad? En la institución educativa le asignan un código, ese código normalmente tiene una identificación o código. Hay una regla en programación que dice que una variable que almacene datos de tipo numérico, sea entero o real, pero que no se requiera hacer cálculos matemáticos con esta, se debe declarar siempre de tipo cadena. ¿Sí? En este caso, la identificación no se realiza cálculo con ello, entonces la declaro como cadena. ¿Qué es una cadena? Vimos acá que una cadena contiene una serie definida de caracteres que podrían ser directamente traídos y llevados desde o hacia la consola. Ejemplo, una dirección o una frase. Esto es un ejemplo de cadena. Entonces, eso es un dato de tipo cadena. Ahora me vengo aquí, digo que el tipo de dato es cadena y que la variable es IDS, y eso significa identificación del estudiante. ¿Sí? ¿Qué más tiene un estudiante? Pues va a tener apellidos o nombres, vamos a empezar por nombres, nombre del estudiante, ¿verdad? Digo aquí, nombres del estudiante, aquí está mal escrito, nombres del estudiante. ¿Qué es un nombre? Pues como los nombres tienen caracteres alfabéticos como letras, en este caso sería también de tipo cadena. Un estudiante que mantiene, por lo menos tiene los apellidos de estudiantes. Apellidos del estudiante. Estudiante. Bueno, entonces ya tenemos. Y el apellido, pues, que almacena siempre caracteres. Por lo tanto, se define como cadena. Porque Pepito Pérez, estamos hablando del apellido Pérez, no sé, otro apellido, Quirós, Quintero, etcétera. Entonces, estos son datos de tipo considerado como cadena. ¿Sí? Cadena. Nos dice aquí, contiene una serie infinita de caracteres que podrán ser directamente traídos, enviados desde o hacia la consola. Ejemplo, calle 32, calle 123, número 9721. Entonces, mire que se convierte en una cadena porque tiene letras, números, símbolos, signos. ¿Sí? Eso es una cadena de caracteres. Entonces, un estudiante tiene la identificación, el nombre y los apellidos. Pero ¿qué pasa? A mí me están pidiendo que yo identifique el número de mujeres y de hombres que tiene el curso. Para poder identificar si un estudiante es hombre o mujer, lo tendría que hacer solamente indicando el sexo. Entonces, una de las variables que voy a utilizar es sexo del estudiante, así. Sexo del estudiante. Estudiante. Y acá, estudiante. Ahí está. Listo. ¿Qué pasa con el sexo de estudiante? Se va a indicar, por ejemplo, que sea F para femenino y M, por ejemplo, para masculino. Entonces, ¿qué es sexo? Pues si yo estoy diciendo que voy a hacer F para femenino y M para masculino.
Entonces estoy diciendo aquí que esto sería un tipo de dato carácter. ¿Por qué? Porque me dice el documento de estudio que un carácter es un conjunto finito y ordenado de los caracteres que el computador reconoce. Ejemplo, A, arroba, espacio en blanco, 1. Sí, esto entonces serían los datos de tipo carácter. Un solo carácter, siempre entre comillas. Bien, tenemos aquí la identificación, nombre, apellido, sexo. Pero también me dice el ejercicio que necesito el porcentaje de mujeres respecto al total de estudiantes del curso, el porcentaje de hombres, el promedio de edad de las mujeres, el promedio de edad de los hombres y del curso. Para yo poder calcular el promedio de edad, por supuesto, entonces necesito una variable que se llame edad. Y la voy a llamar edad es. Edad del, perdón. Edad es. Y la voy a llamar como edad del estudiante. Y esa edad la voy a manejar, pues la edad siempre se maneja tipo entero. ¿Sí? Un dato numérico tipo entero, porque puede que necesite hacer cualquier operación con la edad, como por ejemplo, no sé, saber si es menor de edad, mayor de edad, si está en un determinado rango de edad, etcétera, pues lo que se puede hacer allí. En este caso, la necesitamos para el promedio de edad de los hombres y de las mujeres. Para saber si es hombre o mujer, tengo el sexo, y para calcular el promedio, pues debo conocer la edad. ¿Sí? Entonces, fíjense que, aunque el ejercicio no me indica a mí que debo tener la identificación, el nombre, apellido, sexo y edad del estudiante, pues estos elementos que me están pidiendo que determine, yo me debo hacer preguntar, ¿qué debo conocer para saber el número de mujeres y de hombres del curso? Necesito conocer el sexo de cada uno de ellos para saber si es hombre o mujer y contarlo. Bueno, necesito el promedio de edad de las mujeres. Para calcular el promedio de edad, pues necesito conocer la edad de cada estudiante y su sexo. ¿Sí? Por eso entonces aquí tenemos sexo y edad del estudiante. Con estos datos que tenemos aquí, ya yo puedo calcular el número de estudiantes del curso de lógica de programación, el número de mujeres, el número de hombres, el porcentaje de mujeres respecto a total de estudiantes, el porcentaje de hombres, el promedio de edad de las mujeres, el promedio de edad del hombre y el promedio de edad del curso. Bien. Entonces ya estamos identificando las variables, pero apenas estamos empezando. Tenemos identificación, nombre, apellido, edad, sexo y edad. Ahora yo empiezo a mirar aquí. Me están pidiendo el número de estudiantes del curso de lógica de programación. Entonces yo voy a colocar aquí, puede ser número de estudiantes. Así. Entonces yo digo aquí, número de estudiantes del curso lógica de programación. Listo. ¿Y qué tipo de datos me va a guardar el número de estudiantes? Entonces, es como si yo contara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Me parara en la puerta o llegar al salón, al aula de clase y empezar a contar de uno en uno, o venirme aquí a TIN y decir, en el día de hoy vinieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2, 11. O me paro acá para verlo todo y contar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y cuento. Eso es lo que va a ser la variable número de estudiantes. Entonces, ¿qué me va a almacenar? Un dato de tipo entero también.
porque un estudiante, 2 estudiantes, yo no puedo contar medio estudiante, ¿cierto? Entonces, de esta forma ya tengo el número de estudiantes allí. Me piden el número de mujeres y de hombres que tiene el curso. Entonces, como me están pidiendo el número de mujeres, entonces digo, número de mujeres. Yo voy a colocar aquí como número de mujeres. ¿Listo? Y lo mismo haría con número de hombres. Y aquí número de hombres. Y si quiero complementar del curso, lógica de programación. Para que quede más claro, más específico. Y esto mismo entonces lo replicamos aquí arriba para que nos quede homogéneo. Ahora, ¿qué me guarda esto? El número de mujeres y el número de hombres. Es decir, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Pues eso es un dato que siempre tiene que ser entero. Porque yo no puedo contar medio y medio estudiante. ¿Sí? Te voy a contar 1, 2, 3. Por lo tanto, esto es un dato de tipo entero. Listo. Ya tengo el número de mujeres y de estudiantes. Me están pidiendo el porcentaje de mujeres respecto al total de estudiantes del curso. ¿Sí? Me están pidiendo ese dato, el porcentaje de mujeres respecto al total de estudiantes del curso. ¿Qué debo entender aquí? ¿Qué necesito conocer para calcular un porcentaje? ¿Sí? ¿Qué se necesita conocer para yo calcular un porcentaje? Necesito conocer, en este caso, el número de estudiantes totales que tiene el curso, que está acá arriba, número de estudiantes que tiene el curso. Necesito conocer el número de mujeres, que ya lo tengo, y el número de hombres. Entonces, para poder calcular, ya con esos datos yo puedo calcular el porcentaje de mujeres que tiene el curso respecto al total de estudiantes. Entonces, definimos o declaramos las variables, definimos más bien o identificamos las variables porcentaje de mujeres. Entonces, yo vengo aquí a mi documento y voy a definir la variable porcentaje de mujeres. Esa sería mi variable. Y escribo porcentaje de mujeres. Y lo mismo haría entonces para el porcentaje de hombres. Escribo aquí porcentaje de hombres. Como es un porcentaje, ¿cómo están especificados los porcentajes? Siempre van a ser de tipo real. Es decir, el 20,7%, el 82,5%, el 63,7%, etc. Entonces, como tienen punto decimal, puede ser, entonces, si puede que tenga un punto decimal, entonces el tipo de dato es real. Mire que ya llevamos cadena, entero y real. Entonces ya tengo la variable para el porcentaje de mujeres y para el porcentaje de hombres. Bien, miremos qué más nos dice. Ya tengo porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres. Ya los tengo calculados. Entonces vamos a ir resaltando para que no nos compliquemos, no nos enredemos de pronto en saber que ya hemos trabajado. Me pide el promedio de edad de las mujeres. Para calcular un promedio, ¿qué necesito conocer? ¿Cómo saco un promedio de nota? Pues hago la sumatoria de las notas y divido entre el número de notas, ¿verdad? Y eso me da un promedio. Si tengo 3 notas, por ejemplo, 4, 5 y 2, 4 más 5, 9, más 2, 11, 11 entre 3,
está como a 3 por 3, 9, de 11, 2, 20, entre 3 estaría a 6, por 3, 18, que de 22, y eso me quedaría como 3.66, 66, 66, 66, 66, 8 al final. Bien, entonces ese sería el promedio. Promedio de edad de las mujeres, promedio de edad de los hombres y el promedio de edad del curso. Entonces, yo puedo resaltar aquí estas variables, o este enunciado más bien, y con ellos defino las tres variables que voy a necesitar. Entonces, necesito conocer para el promedio de edad la sumatoria de edad que tiene las mujeres y la sumatoria de edad que tiene un curso. Entonces, ¿qué pasa? Antes de calcular el promedio, yo tengo que determinar entonces una variable que me diga sumatoria de edad mujeres. La voy a llamar así. Sumatoria edad de las mujeres. Es decir, ahí voy a guardar toda esa edad. Igual necesito la sumatoria de edad. Se me invirtió esto. Sumatoria de edad de los hombres. Y colocaría aquí, entonces, sumatoria edad de los hombres. Y si voy a sumar edades, y por acá ya tengo que la edad es entero, la suma de enteros pues siempre me va a dar un entero más. Por lo tanto, estas dos variables son de tipo entero, ¿verdad? Porque una edad, yo no puedo decir que una persona tiene 7.5 años, o tiene 7, o tiene 8, pero no tiene 0.5, ni 0.6, ni 0.7. Bien, si ya conozco la edad de las mujeres, y de los hombres, ¿qué pasa? Para calcular la edad de las mujeres, debo saber cuántas mujeres tiene el curso. Pero aquí ya sé, tengo número de mujeres y número de hombres. Por lo tanto, con esos dos datos conozco el número de estudiantes. Y conociendo ya esos datos, puedo calcular entonces, ahora sí, el promedio de edad de las mujeres y el promedio de edad de los hombres. Entonces me vengo aquí y mi otra variable es promedio edad mujeres. La variable que voy a utilizar, y voy a utilizar aquí promedio de edad de las mujeres. Y acá voy a calcular el promedio de edad de los hombres. Y escribo promedio de edad de los hombres. Como es un promedio, eso implica una división, y como implica una división, esto es siempre real, ¿verdad? Siempre va a ser real. ¿Por qué es una división? Porque debo dividir la suma de edad de las mujeres entre el número de mujeres y la suma de edad de los hombres entre el número de hombres, y eso pues, casi siempre nos va a dar un decimal. Por lo tanto, eso se convierte en real. Entonces ya tengo el promedio de edad de las mujeres, promedio de edad de los hombres, y me falta el promedio de edad del curso. Que como es un promedio, pues también es real. Promedio edad del curso. Y digo que voy a utilizar la descripción promedio de edad del curso. Listo. Creo que no se queda nada. Creo que ya definí. Aquí tengo la identificación, nombre, apellido, sexo y edad del estudiante. Aquí determina el número de estudiantes del curso, el número de hombres, el número de mujeres, el número de mujeres, el número de hombres, porcentaje de mujeres, porcentaje de hombres, suma de edad de las mujeres, suma de edad de los hombres, suma de edad, promedio de edad de las mujeres, promedio de edad de los hombres y promedio de edad del curso. Entonces vemos
que en esto consiste la identificación de las variables. Poder identificar cada una de las variables que se requieren para dar solución al problema planteado. Entonces vemos que ya tenemos identificadas todas nuestras variables, especificando el tipo de dato, la variable y la descripción de ellas. Seguidamente me dice que debo determinar cuáles son los datos de entrada. Por acá veíamos más arriba, veíamos que un archivo, un algoritmo, perdón, se consideran tres partes: entradas, procesos y salidas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar en este momento? Entrada, procesos y salida. Hicimos la identificación, ahora estamos aquí. Un algoritmo se debe considerar tres partes: entrada, proceso y salida. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué son las entradas? Información dada al algoritmo, o sea, toda aquella información que se debe digitar para que el algoritmo la pueda procesar y arrojarnos los resultados obtenidos. ¿Sí? Y buscamos entonces aquí, ¿cuáles de estas variables que están aquí identificadas son de entrada? Es decir, se requiere que el usuario las digite para que el computador pueda hacer los respectivos cálculos que se están pidiendo, como por ejemplo calcular el promedio de edad del curso. Bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué necesitamos aquí? Como dato de entrada, pues yo necesito conocer de un estudiante su identificación, ¿verdad? Su identificación la voy a marcar con otro color, por ejemplo ese verde. Entonces yo digo aquí, una variable de entrada es la identificación del estudiante. Esa es una variable de entrada. La debo relacionar de la misma forma que la identifique, separándola por coma, en este caso identificación del estudiante. ¿Qué más? Su nombre, su apellido. Entonces vamos a colocar aquí nombre del estudiante, apellido del estudiante. ¿Qué otra variable necesito ingresar para poder hacer el cálculo? Conocer el sexo y su edad. Son variables también de entrada, sexo y edad. Entonces yo aquí coloco sexo del estudiante y edad del estudiante. Identificación, nombre, apellido, sexo y edad. Aquí están esas variables. Son las variables de entrada. Es decir, si yo no ingreso al ejecutar el algoritmo esos datos, el computador no va a saber qué hacer porque no tiene la información. Bien, esos son mis datos de entrada. Ahora, ¿qué son los procesos? El documento me dice qué son las operaciones o cálculos necesarios para encontrar la solución al problema. Recuerde que estamos trabajando con algoritmos cuantitativos, en los cuales se utilizan fórmulas matemáticas para dar solución al problema planteado. Entonces, vamos a hacer esos procesos. Vamos a indicar cuáles son esas fórmulas matemáticas que nosotros vamos a necesitar aquí para resolver el problema. Y empiezo. Y yo miro el número de estudiantes. ¿Cómo determino yo el número de estudiantes? Si yo conozco el número de mujeres y el número de hombres, entonces sumo el número de mujeres y el número de hombres y eso me da el número de estudiantes, ¿verdad? Pero entonces, antes de calcular el número de estudiantes, yo debo conocer el número de mujeres y el número de hombres. Y aquí paso a explicar un concepto muy importante.
Y voy a colocar aquí el título de conceptos. Esto no forma parte, lo que voy a hacer aquí, no forma parte de el análisis del problema, solo que voy a aprovechar para explicar el concepto. En algoritmo y en programación, en términos generales, se maneja lo que es un contador. Es un acumulador. Entonces, un contador, aquí me equivoqué, acumulador. Un contador es una variable que, como su nombre lo indica, me sirve para contar. ¿Y cómo cuento yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Voy contando de uno en uno. Su representación entonces se va a especificar como C, le asigno. ¿Cómo calculo que asignar? Es menor que, guión medio, C más 1. O sea, siempre voy a tener que sumar 1. Entonces, el contador lo voy a representar como C, le asigno C más 1. Y requiere ser inicializado en 0. Siempre un contador requiere ser inicializado en 0. Es un acumulador, pues es una variable que va a sumar o acumular valores distintos, diferentes, y la vamos a representar como A, le asigno A más valor, donde el valor puede ser cualquier valor y que es diferente, no se mantiene constante como se mantiene el contador acá, que siempre va a ser más 1. Al igual que el contador, el acumulador también requiere ser inicializado en 0, para tener presente siempre este concepto. ¿Cuándo utilizo un contador? Cuando yo necesito contar de uno en uno, como si me parara, fuera una clase presencial o aquí en la sala virtual. Entonces yo me paro aquí, yo quiero saber cuántos estudiantes tengo en el día de hoy. Entonces yo decir, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces voy contando. Veo que aquí está John Edward con la mano levantada. John, ¿tiene alguna inquietud? No, parece que es la misma que se le había quedado levantada hace rato. Bien. Entonces continuamos resolviendo el ejercicio. Entonces, como yo voy a calcular el número de mujeres, voy a resaltar estas en azul. O vamos a ponerle fucsia mejor. No, el azul está bien. Número de mujeres. Entonces, número de mujeres, ¿cómo cuento yo el número de mujeres que hay en un salón? En este caso diría Sara 1, Mariana 2, listo. En este momento tenemos 2 mujeres, ¿cierto? No tenemos más. ¿Cuántos hombres hay? Entonces contaría Adrián 1, Cristian 2, Juan Fernando 3, John Edgar 4, Ramiro 5, Brian 6, Anderson 7 y Freddy 8. ¿Sí? Estoy contando de 1 en 1 para poder saber. Es lo mismo que tengo que expresar en el algoritmo. Pero ¿cómo cuento yo el número de mujeres? Es un contador, porque voy a contar de 1 en 1, pero me dice que un contador requiere ser inicializado en 0. Por lo tanto, en la fórmula, en el proceso, voy a decir que número de mujeres le voy a asignar 0. ¿Verdad?
inicializo en 0, es la forma. Y ahora aplico la forma general de un contador. AC lo voy a reemplazar por mi variable num_muc, o sea, número de mujeres. Digo que num_muc, número de mujeres, le voy a asignar ¿a quién? A C, pero C lo voy a reemplazar por mi variable que es num_muc 1. ¿Sí? Entonces yo lo que he hecho es que donde va la C, utilizo mi variable que es num_muc y el 1 es constante. Se queda ahí. Eso mismo tengo que hacer con número de hombres. Número de hombres. Le tengo que asignar 0 y después reemplazo la C por número de hombres. Asigno número de hombres más 1. Listo, ya tengo el número de mujeres y el número de hombres. Conociendo el número de mujeres y el número de hombres, ya puedo determinar el número de estudiantes. ¿Cuál es el número de estudiantes que tiene el curso? Entonces, yo conozco el número de mujeres y el número de hombres, entonces simplemente sumo las dos cantidades y eso me permite conocer el número de estudiantes. Yo digo, número de mujeres más el número de hombres. Ese es el número de estudiantes. Este ya lo tengo. Ahora me piden calcular el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres. Entonces, para yo poder calcular, y voy a venirme aquí nuevamente, ¿qué necesito conocer o saber para calcular un porcentaje? Entonces, yo, si voy a calcular en este momento el porcentaje de hombres y mujeres, aquí, en este curso, ya sé que hay dos mujeres, Sara y Mariana, y hay 8 hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo planteo yo? Teniendo en cuenta que en la sesión que tenemos hay 2 mujeres y 8 hombres. ¿Cuál es el total de estudiantes? Entonces, en total hay 10 estudiantes. Entonces, para poder plantear el porcentaje, yo digo, 10 estudiantes equivalen o representan el 100%. Ese es el 100%, o sea, el total de estudiantes. Yo digo, 2 mujeres a qué equivalen, ¿cierto? ¿A qué equivale? Y aquí se plantea la X así. Una regla de 3 simple. Matemática de segundo elemental. ¿Cierto? Por lo tanto, yo voy a decir entonces que mi variable promedio, porcentaje de mujer. Entonces voy a decir, reemplazo la X por la variable en este porcentaje de mujer. ¿A qué va a ser igual? Le voy a asignar. ¿A quién? El número de mujeres, en este caso 2, pero ese 2 yo lo tengo representado en la variable como número de mujeres, porque no puedo utilizar el valor 2. Entonces lo represento como el número de mujeres, o digo aquí, démoslo así, número de mujeres, num_muc, por 100, que sería esto, y se multiplica en cruz, y ese resultado, lo divido entre 100, entre 10, perdón. Y eso me iría a dar el porcentaje. Entonces, si yo digo que num_muc son 2 estudiantes, 2 por 100 me da 200,
y 200 entre 10, eso debe dar 20. Exactamente. Perdón, es calculadora. Si yo divido 200 entre 10, eso es 20. Exactamente. O sea que habrían 20% de mujeres y 8 estudiantes me daría el 80%. Entonces mire que ya calculé. Aquí tengo la fórmula. Porcentaje de mujeres la voy a representar así. Entonces por lo tanto me traigo esa fórmula y la pego aquí. Y lo mismo tendría que hacer entonces para el porcentaje de hombres. Simplemente reemplazo en la fórmula por las variables adecuadas. En este caso, porcentaje de hombres sería igual al número de hombres aquí por 100, pero no entre 10. Me equivoqué aquí, qué perdón. Discúlpenme allí. El total de estudiantes del curso, ¿dónde está? Como número de estudiantes. ¿Sí? El número de estudiantes. Número de estudiante es la variable que representa aquí. Este 100% es 10 estudiantes, es el 100%. Esto es ¿quién? El número de estudiantes. Y estas 2 mujeres sería el número de mujeres, o 8 hombres sería el número de hombres. ¿Sí? Y este 10 estudiantes es el número de estudiantes que tiene el curso. Por lo tanto, yo tengo que utilizar son variables. El porcentaje de mujeres, el número de mujeres por 100 entre el número de estudiantes. Y el porcentaje de hombres es el número de hombres por 100 entre el número de estudiantes. ¿Qué tengo que tener? Que para poder calcular el porcentaje, yo debo conocer el número de mujeres y el número de estudiantes que tiene el curso. Que para poder calcular el porcentaje de hombres necesito conocer el número de hombres que hay en el curso y el número de estudiantes, porque si no conozco esto, no puedo hacer el cálculo. Recuerden la definición de un algoritmo, es una secuencia de paso a paso organizada que tiene como objetivo lograr la solución a un determinado problema. Entonces aquí ya tenemos el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres del curso. Mire, ya vamos por aquí. Ahora me dice, necesitamos calcular la suma de edad de las mujeres y la suma de edad de los hombres. Suma de edad de las mujeres y suma de edad de los hombres. Como es una sumatoria, pues simplemente la suma de edad de las mujeres, en este caso, debe empezar en 0 también. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar a sumar con otro valor distinto. O sea, no tengo de momento nada. Debo inicializar esa suma de edad en 0 para después decir que suma. Ah, bueno, ¿esto qué es? Un acumulador, ¿verdad? Tomando el concepto. ¿Por qué es un acumulador? Porque no todos los estudiantes tienen la misma edad, tienen valores distintos, edades distintas, que viene a ser ese dato de valor. Entonces también requiere ser inicializado en 0. Por lo tanto, suma de edad de las mujeres va a ser igual, o le asigno la suma de edad de las mujeres más quién, ese valor. Pero este valor, ¿en qué está representado? En mi dato de entrada, que se llama edad del estudiante. ¿Sí? Porque lo que estoy sumando son sus edades. Entonces, diría más edad del estudiante. Mire que estoy utilizando exactamente la misma variable de entrada. Edad es edad del estudiante. Y lo mismo tendría que hacer con la suma de edad de los hombres. Como es un acumulador, pues lo inicializo en 0 y digo que suma de edad de los hombres, le asigno suma de edad de los hombres más la edad del estudiante. ¿Sí? Repito, porque la edad
del estudiante está en esta variable, que es un dato de entrada. Bien, ya conozco la sumatoria de edad de las mujeres y la sumatoria de edad de los hombres. Por lo tanto, ya puedo calcular el promedio de edad de las mujeres y el promedio de edad de los hombres. ¿Cómo se calcula un promedio? Si yo tengo 3 notas, tengo un 4, un 3 y un 2. Entonces digo 4 más 3, 7, más 2, 9. 9 entre 3 está 3. Estoy calculando allí el promedio. Entonces, para calcular el promedio de edad de las mujeres, te iba a decir, promedio EDAMUC. Es como llamé la variable. Va a ser igual a ¿quién? A la suma de edad de las mujeres va a ser igual a la suma de edad de las mujeres dividido entre ¿quién? Entre el número de mujeres. No. Entonces, eso me da el promedio de edad de las mujeres. Lo mismo voy a hacer con el promedio de edad de los hombres. Sería la suma de edad de los hombres dividido entre el número de hombres. Y allí obtengo el promedio de edad. Y lo que me queda es el promedio de edad del curso. Para calcular el promedio de edad del curso, entonces, promedio de edad del curso, ¿qué necesito conocer? La sumatoria de edad, tanto de hombres como de mujeres. Entonces yo puedo hacer esto. Eso es la suma de edad de las mujeres más la suma de edad de los hombres. Y ahí tengo todas las edades. ¿Entre quién? Como es el promedio del curso, lo debo dividir entonces entre el número de mujeres, número de hombres, número de hombres, número de estudiantes. Entre el número de estudiantes que tiene el curso, que ya tengo ese dato calculado acá arriba cuando lo hicimos en número de estudiantes, que es número de mujeres más número de hombres. Entonces, entre el número de estudiantes del curso. Si ven, entonces ya resolví, ya tengo todos los procesos. Esas son las fórmulas matemáticas. Mire, aquí están todas las que necesitamos. Si ven, en este caso fueron sumas, divisiones y más nada. Solo sumas y divisiones. Entonces ya terminé los procesos, las fórmulas matemáticas. Aquí está, uno por uno. Ahora, ¿qué me queda como resultado? Las salidas. Es decir, son todos aquellos datos o resultados que debo mostrar como resultado del proceso realizado. En este caso, debo mostrar el número de estudiantes del curso, el número de mujeres, el número de hombres. Entonces yo empiezo a relacionar mis variables. Número de mujeres. Número de hombres. Y digo número de estudiantes. Número de estudiantes. Vamos a ver, es que no me equivoque. Número de estudiantes, número hombre. Puedo hablar del porcentaje de mujeres, porcentaje de hombres. Entonces, miren que simplemente estoy relacionando mis variables, porcentaje de mujeres, porcentaje de hombres. Sigo mirando. La sumatoria de edad no me interesa, no tengo por qué mostrarla. Y voy a mostrar el promedio de edad de las mujeres, el promedio de edad de los hombres y el promedio de edad del curso. Entonces, promedio de edad de las mujeres, promedio de edad de los hombres y promedio de edad del curso.
Listo. Esas son todas las variables de salida. Mire que en todo momento he utilizado las mismas variables que identifiqué en esta tabla. Con esto ya tengo resuelto el problema. ¿Sí? Me piden realizar el análisis del problema de acuerdo al siguiente formato. Identificación de variables, están identificadas. Datos de entrada están relacionados. Proceso, o sea, las fórmulas matemáticas, aquí están todas, las que necesito. Y los datos de salida ya los tengo identificados, aquí están. Por lo tanto, ya culminé este análisis del problema. Eso es lo que se conoce o conocemos como análisis del problema. De la misma forma, entonces, se espera que resuelva la actividad 1. Si tienen un problema planteado, actividad 1, tienen un problema planteado, perdón, este no es, estoy metido en un curso que no es, ahí, disculpen, y buscamos lógica de programación. Ahora sí, actividad 1, tienen un problema planteado, deben hacer unos cálculos y deben hacer la identificación de las variables. Mire que tiene exactamente lo mismo, los datos de entrada, los procesos y la salida. En la identificación de las variables, especificar por cada variable el tipo de datos, entero, real, cadena, carácter o lógico, el nombre de la variable y su descripción. En los datos de entrada solo relacionar las variables que variables separadas por comas según la identificación de las variables. Y procesos, solo indicar las fórmulas matemáticas requeridas para dar solución al problema. Y finalmente los datos de salida. Solo relacionar las variables de salida o resultado o visualizar o resultado visualizar separadas por coma. Entonces, aquí están. Miren los criterios. Identifica las variables que intervienen en el problema. Pues lo que espero conseguir es una tabla como esta. Esa es la identificación. Relaciona los datos de entrada. Lo que espero ver es que me escriban los datos de entrada y estas variables tienen que ser exactamente iguales a cómo las hayan identificado aquí, porque si me da distinta, pues las califico mal. Luego dice, relaciona, indica la fórmula matemática requerida para dar solución al problema. Todas estas, en este caso, entonces yo esperaría que en el análisis aparezcan todas esas fórmulas matemáticas que den solución al problema. Y finalmente, relaciona los datos de salida y yo pueda ver un listado separado por coma de todas esas variables que son las salidas. Recordemos entonces que los datos de entrada son la información que se requiere ser ingresada o digitada para que se puedan llevar a cabo los procesos. Y los datos de salida es la información que se muestra como resultado de dicho proceso. ¿Sí? Entonces, con esto le damos solución a un ejemplo. Vamos a guardarlo para compartirles este documento mañana junto con el video que se está grabando. Anderson, ¿tienes pregunta? Adelante. Ingeniero, buenas noches. No, realmente no tengo preguntas, no, que me pareció bueno que nos compartiera el ejemplo ahí porque ahí pues nos podemos guiar y sobre lo que hicimos hace un momento, entonces eso era. Ok, vale, con todo gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud o comentario que hacer? Profe, pues realmente yo creo que esto uno se aprende es practicando, ¿no? Entonces, por mi parte, digamos que ya tenemos un equipo ahí conformado y la idea es practicar, ¿no? Con ejemplos y todo eso es porque la idea, porque básicamente lo de la teoría, pues no es mucha que digamos, entonces la idea es practicar. Correcto, eso es, muy bien.
excelente que ya tengan equipo conformado. Bueno, un apunte adicional, aunque eso lo vamos a tratar el próximo encuentro sincrónico, que es el próximo lunes, pero les voy a adelantar algo aquí. Para el programa que vamos a utilizar, busquen en Google PCIN, así como se llama, PCIN. Lo busca en Google, la primera página, que es pcisourceforget.net, abren esa página y aquí está para descargarlo en Linux, en Windows o en Mac. ¿Sí? Entonces, descargamos normalmente pues la versión de Windows. Si es lo que tiene Windows, que tenga más, pues descargará. Y el instalador, el portable. Realmente sugiero que descarguen el instalador y lo instalen. Sí, ya yo lo tengo descargado. Entonces, cuando uno lo instala, va a conseguir algo aquí que se llama, se me está cerrando aquí. Por aquí no me deja, no sé por qué se me está, aquí. PCI, mírenlo, aquí está. Tiene nuevo logo incluso, y aquí le digo abrir. Y este sería el editor. Es un editor simple de texto, porque aquí no necesitamos gráfico y no necesitamos aprender lógica de programación. Yo sé que en el curso hay muchas personas tecnólogas que vienen del SENA, del Politécnico y de otras instituciones a nivel tecnológico. Vamos a partir de cero para que todo el mundo arranque y empecemos a desarrollar lógica de programación. Entonces quería compartirles eso porque de pronto vayan practicando y en el foro pues tienen que proponer la solución. Y esta es la forma, yo digo escribir, por ejemplo, yo digo ingrese un valor. Ingrese un valor, por ejemplo. Ese sería el mensaje. Y debajo le voy a decir leer valor 1, por ejemplo. Y de esa forma ya tengo un algoritmo. Ya esto como tal, así como está planteado aquí, es un algoritmo. Faltaría colocarle un título allí o lo dejamos sin título pero yo lo puedo ejecutar. Entonces ingreso un valor, 5, y ahí finaliza. ¿Sí? Vemos que es totalmente funcional. Esto como para que tuvieran ahí una idea. En la próxima sesión, próximo lunes, explicaremos a fondo toda esta parte de lo que tiene que ver PCI, el manejo y todo lo que trae. De todas formas, aquí está en la página toda la información, y cuando se instala, también podemos venir a la ayuda y encontrar todo aquí especificado. Lo importante es que está 100% en español. Entonces aquí están las fórmulas, están los tipos de datos. Mire, simple. Aquí están. Existen 3 tipos de datos, son los numéricos, los lógicos y los caracteres. Están acá los reglos y definición explícita, pero nosotros no nos vamos a meter sino con los datos simples. Aquí están los operadores, están algunas funciones predefinidas, que eso lo vamos a explicar, y hay expresiones coloquiales. Bien, esto para mostrarles, bueno, entonces toda la ayuda está en español y la pueden consultar ahí cuando necesiten algo. Y la página, ya saben, buscamos en Google PCI y automáticamente nos aparece la primera. Listo. Esa era la parte que quería aquí rápido, como para abrir allí para que la tengan pendiente. Y ya el próximo lunes haremos un algoritmo teniendo en cuenta este análisis que acabamos de hacer. El análisis nos sirve de base para la programación. Así que un buen análisis me garantiza un 100% de excelente desarrollo del algoritmo. Ya lo veremos entonces el próximo lunes, cómo crear el
el algoritmo en PCIN según este análisis que acabamos de hacer. Bueno, chicos, sería por hoy todo lo que tengo para compartirles. Espero que les haya sido útil. En el día de mañana les comparto el video, el ejemplo que acabamos de hacer para que lo tengan en la mano y lo pusiera de consulta. Si no hay más inquietudes, entonces dejamos por hoy aquí y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Ingeniero, muchas gracias.